Hoy en el vídeo, Raíces secretas del conflicto entre Israel y Palestina, exploramos las causas profundas detrás de este conflicto. Descubramos cómo la historia, la política y la cultura se entrelazan para dar forma al actual escenario. Bienvenido a Desenredando las Escrituras. Los descendientes de Abraham siguen luchando disputas incesantes y hasta el día de hoy, la mayoría de las personas permanecen desconocidas del origen, raíces antiguas de los conflictos entre Palestina e Israel. Muchos aún perciben estos asuntos como mera discusiones superficiales, pero la verdad trasciende el entendimiento de la mayoría. En este vídeo, exploraré exhaustivamente los orígenes y complejidad de los conflictos entre palestinos e israelíes, involucrando a judíos y árabes. Entonces, les invito a todos ustedes a dejarnos sus likes, compartan sus comentarios y compartir este vídeo con aquellos que todavía no entienden la verdadera naturaleza de estas tensiones. Este vídeo proporcionará respuestas a la pregunta que muchos hacen: ¿por qué los palestinos y judíos siguen enfrentándose? Manténganse atentos a este nuevo contenido en nuestro canal. Las orígenes ocultas del conflicto Israel-Palestina. El sábado 7 de octubre, en el horario local, el grupo armado islamista Hamás realizó un ataque sorpresa al bombear a Israel. Este ataque se considera uno de los más grandes que ha sufrido el país en recientes años. Cuando Hamás afirmaba esta ofensiva, dijo que era el comienzo de una operación mayor para reclamar el territorio. El conflicto entre Israel y Palestina es una mezcla compleja de políticos, religiosos e, obviamente, del parentesco genético que une estos dos pueblos. Este conflicto ha persistido por décadas y ha dejado un lamento triste de miles de heridos y muertos en ambos lados. En el 7 de este mes, Hamás sorprendió al bombear a Israel, lo que resultó en cientos de bajas. Este ataque se considera por los judíos uno de los más significativos que ha enfrentado el país en recientes años. Los ataques ocurrieron principalmente en la parte sur del país, donde se lanzaron miles de cohetes. En declaraciones militares israelíes, mencionó que varios terroristas habían infiltrado el territorio israelí desde la Franja de Gaza. El conflicto entre Israel y Palestina remonta décadas, si no milenios. En el año 1947, las Naciones Unidas propusieron la creación de dos estados en Palestina mandataria británica, uno judío y otro árabe. La propuesta fue aceptada por los líderes judíos pero rechazada por el lado árabe y nunca implementada. Sin una solución efectiva, los gobernantes británicos abandonaron la región y se proclamó el Estado de Israel por los líderes judíos al año siguiente, provocando indignación entre los palestinos y dando lugar a la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Amid diversos conflictos sobre territorios, ocurrió la Guerra de los 6 días en 1967, alterando significativamente el panorama en la región. Después de la victoria, Israel tomó control de manera forzosa del Cisjordania y Jerusalén Oriental, entonces bajo control jordano, así como de la Franja de Gaza, bajo administración egipcia. En ese momento, 500.000 de palestinos huyeron de la región. Desde entonces, entre diversos conflictos y enfrentamientos, el país anexó Jerusalén Oriental, donde están ubicadas los santuarios sagrados para cristianos, judíos y musulmanes, y continúa ocupando Cisjordania. Sin embargo, se retiró de la Franja de Gaza en 2005, que ha estado bajo control del movimiento islámico Hamás desde 2007. La resolución del conflicto sigue enfrentándose a disputas aparentemente insuperables, como la seguridad de Israel, sus fronteras, el estatus de Jerusalén y el derecho de retorno para los refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus tierras. El conflicto ha generado varios intentos de paz, pero se han logrado pocos resultados prácticos. Uno de los demandas clave de los palestinos es la cesación de la colonización de sus territorios, que incluyen asentamientos incentivados por Israel. Por ejemplo, los datos del año 2017 indican que al menos 600.000 colonos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Por otro lado, Israel exige el reconocimiento como Estado judío, una demanda rechazada por los palestinos, que temen comprometer el derecho de retorno para los refugiados. Otros factores, como la demora en crear un Estado palestino independiente y el bloqueo de Israel al Gaza, también complica el debate, ya que ambos lados enfrentan desafíos domésticos que hacen cualquier concesión difícil. Es esencial tener en cuenta que, aunque ha ejercido control sobre la región, la Autoridad Nacional Palestina ha perdido una parte de su credibilidad entre los palestinos a lo largo de los años debido a diversas razones, como el estancamiento del proceso de paz en la región y las acusaciones de corrupción. Esta situación abrió paso para el fortalecimiento de un movimiento islámico armado conocido como Hamás. Pero,
¿Qué es exactamente Hamás? Hamás es una de las organizaciones islámicas líderes en los territorios palestinos actualmente. Es designada como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y varios otros poderes globales, lo que provoca restricciones económicas y diplomáticas al grupo. El nombre Hamás, en árabe, es un acrónimo que representa al movimiento de resistencia islámica, originándose en 1987 después del comienzo de la primera intifada en Palestina, una rebelión contra la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Con la pérdida de credibilidad de la Autoridad Nacional Palestina, Hamás ganó las elecciones legislativas en la Franja de Gaza en 2006 y empujó a la autoridad palestina fuera de la gobernación local. Hamás forma parte de una alianza regional que incluye a Irán, antiguamente Persia, Siria, antiguamente Eramines y el grupo islámico chií Hezbollah en Líbano. Esta alianza se opone ampliamente a la política estadounidense en el Medio Oriente, especialmente concerniente a Israel. En su carta fundacional, la organización islámica estableció dos objetivos para promover la resistencia armada contra Israel y llevar a cabo programas de bienestar social. En 2017, el grupo actualizó su documento, suavizando algunas de sus posiciones. En el nuevo documento, Hamás afirmó que su lucha no es contra los judíos sino contra los ocupantes sionistas. A esta respuesta, Israel argumentó que el grupo intentaba engañar al mundo entero. Muchas personas en Internet, debido a la falta de conocimiento sobre la antigua Biblia, la genealogía árabe erróneamente afirma que los palestinos son descendientes puros de Ismael en contraste con los israelitas, quienes descienden del hijo de Isaac, el hijo de la esposa. Sin embargo, en realidad, la cuestión es más compleja. Los palestinos efectivamente tienen ascendencia ismaelita, pero también tienen una significativa porción de ascendencia judía. Esto se debe a que en el pasado, muchos judíos se convirtieron al Islam en tiempos antiguos y adoptaron una identidad árabe para recuperar su patrimonio judío. Por lo tanto, la cuestión es más diversa que una simple división entre los árabes de Ismael e israelitas, ya que muchos palestinos tienen una combinación de antecedentes étnicos y religiosos. Muchos palestinos son en realidad descendientes de judíos, mezclados con los árabes de Ismael, quienes son descendientes de Ismael, así como con los descendientes judíos. Además, los palestinos tienen una participación genética de un pueblo antiguo conocido como agarenos o agaritas, que era una rama de los ismaelitas mencionados en la Biblia. Ellos habitaban las regiones de Jatur, Nafis y Nadeb, ubicadas al este de Gilead, y su nombre se asocia con la descendencia de Heígar. La historia de Heígar, la concubina de Abraham y madre de Ismael, es verdaderamente fascinante. Ella originalmente era una princesa en Egipto, pero antes de convertirse en concubina, simplemente era una esclava en la casa de Abraham, donde servía a Sara y Abraham. ¿Cómo llegó a estar en esta situación? Es interesante tener en cuenta que si consultas el Antiguo Testamento, te recordarás que cuando Abraham abandonó su patria, salió del país y se dirigió a la tierra de Canaán, enfrentó una hambruna y tuvo que ir a Egipto para comprar provisiones y comida. Allí, se encontró con el faraón de ese tiempo, un conocido rey. Abraham temía que debido a la belleza de su esposa, el faraón pudiera desearla y por lo tanto, poner en peligro su propia vida. Por lo tanto, Abraham orquestó una historia, afirmando que Sara era su hermana, lo que colocaba su vida en peligro también. Ella estuvo de acuerdo con esto, y lo que le sucedió después es verdaderamente sorprendente. El faraón se interesó por Sarai. Entró a Sara en su casa, pero Dios intervino con un milagro. Una peste afectó toda la casa del faraón, incluyendo al faraón mismo, lo que lo impidió acariciar a Sara. Se dio cuenta de que había cometido un error y elegido a la mujer equivocada, una mujer comprometida con alguien que no debía ser tocado. Cuando el faraón se disculpó con Abraham y Sara, todos estaban bien. El propio faraón acercó a su hija y dijo: «Mi hija, nunca he visto nada como esto. Existe un Dios, y estas personas lo sirven. Sería mejor para ti ser una esclava en su casa que una princesa aquí, adoradora de ídolos». Entonces, Hegar renunció a todo lo que tenía para convertirse en una esclava monoteísta en la casa de Abraham y Sara. Sabemos que Abraham y Sara estaban casados durante 60 años sin tener hijos. Llegó un momento cuando Sara dijo: «Mi esposo no puede seguir así. Él es un hombre muy justo. Dios ya había prometido a él que una gran nación saldría de él, pero quizás yo no lo merezco». Es entonces cuando ofreció a Hegar.
Así que Hagar pasó de ser esclava a concubina, manteniendo una relación con Abraham y naciendo de esta unión Isaac. Por lo tanto, Isaac es el hijo de Abraham fruto de su relación con su concubina. Lo que mucha gente puede no conocer acerca de los palestinos es que, además de ser descendientes de Isaac, también tienen ascendencia judía, agarita y, incluso, un poco de itameña. Los itamitas, con el tiempo, se fueron de una región a otra, siendo su región central Jordania. No obstante, también se asentaron en la región que hoy en día es Palestina, incluyendo la Franja de Gaza, donde se mezclaron con judíos, ismaelitas, agaritas y otros grupos. Como resultado, el pueblo palestino, en esencia, son descendientes de todos estos grupos. La verdad sobre este conflicto en términos de parentesco y religión es que los palestinos, efectivamente, son descendientes de Isaac, mientras que los judíos tienen su ascendencia relacionada con Judá, el hijo de Jacob, quien a su vez era el hijo de Isaac. Los hijos de Isaac y Abraham. Estos dos grupos son esencialmente dos entidades genéticas con una profunda conexión. Varios estudios genéticos no solo han confirmado la relación entre palestinos y judíos, sino también han señalado conexiones genéticas entre otros grupos de la región del Medio Oriente, como los libaneses, sirios, jordanos, saudíes y árabes de los Emiratos Árabes Unidos, mostrando que todos comparten una ascendencia similar. Anteriormente, la gente solía decir que los árabes y los judíos eran primos, pero en realidad son más como hermanos genéticos. La principal diferencia en el ADN judío en comparación con el ADN árabe es relacionada con el hecho de que los judíos emigraron a Europa, al hacerlo, tuvieron un grado cierto de mezcla con las poblaciones europeas. Esta mezcla hizo que estén ligeramente diferentes de sus hermanos semíticos. Sin embargo, palestinos, libaneses, jordanos y otras personas en la región comparten una común etnia semítica. Estos hallazgos genéticos resaltan las profundas raíces compartidas entre los diferentes grupos étnicos de la región, a pesar de las diferencias religiosas y políticas que alimentan el conflicto actual. Judíos y árabes son considerados semitas, aunque los conflictos en la región no están exclusivamente relacionados con su conexión genética. En cambio, estas tensiones están intrínsecamente ligadas a las religiones que se han desarrollado durante siglos, si no milenios. El Islam, fundado por Mahoma alrededor de 600 AD, coexistió con la judería, una creencia que existía mucho antes de ese periodo. Antes de la llegada del Islam, los árabes seguían una variedad de creencias paganas, aunque algunos compartieron la misma fe monoteísta con los judíos, con referencias históricas, incluyendo las de los historiadores árabes, que sugieren que eran descendientes de Isaac y rastrearon su linaje a Ainán, quien formaba parte de la ascendencia de Abraham, vinculándolos a los pueblos semíticos. Incluso Yesrou, un árabe de Midian y descendiente de Abidam, conocía las escrituras y, en realidad, enseñó a Moisés. Moisés pasó un periodo largo en la casa de este sacerdote de Dios, que era árabe, y aún se casó con una de las hijas de Geteo, llamada Sipura. Es importante aclarar que el argumento de que todos los árabes son descendientes de Ismael es equivocado e incorrecto. Los árabes abarcan una diversidad de grupos étnicos, incluyendo los ismaelitas, itamitas, midianitas, moabitas, amonitas y otros. Además, hay otras personas semíticas que no son árabes pero comparten todavía conexiones genéticas con ellos. Por lo tanto, no todos los árabes son descendientes de Ismael, su linaje incluye a otras figuras semíticas. Gracias a todos los que han visto el vídeo hasta este punto. Por favor, compartan en los comentarios si ya estaban conscientes de esta profunda afinidad entre árabes y judíos. Dios les bendiga. Hasta pronto. No olvides darle like, compartir el vídeo y suscribirte al canal. Hasta la próxima.